¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mensaje de hoy se llama Si un Dios es por llevado a nosotros, juicio. ¿quién Escuchen, contra nosotros? un Dios llevado a juicio. Usted se va a sorprender, ¿y cómo así? Hermanos, la persona más enjuiciada, la persona que más ha sido llevada a juicio por los hombres, ha sido Dios. Dios ha sido la persona más enjuiciada por los hombres, más criticada, más puesta en tela de juicio. ¿Por qué? Porque en el fondo del ser humano, escuche, en la naturaleza pecaminosa de todos los seres humanos, hay un aborrecimiento a la santidad y a la justicia divina. Como la santidad y la justicia divina incomodan el pecado humano, entonces en el fondo del corazón humano hay un odio hacia Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos negar porque la Biblia lo muestra claramente. La Biblia dice que el hombre sin Cristo se constituye enemigo de Dios. Así que hay un odio a la justicia y a la santidad de Dios. Porque hay un temor a esa justicia y porque hay un temor a esa santidad de Dios. Así que la persona más puesta en tela de juicio por los seres humanos es el mismo Dios. Pero algo que entendemos a través de la historia, de hecho hay gente que ha querido acabar con Dios, usted sabía eso, ha querido acabar con la Biblia, por ejemplo. Hay gente que dice, la Biblia va a desaparecer. Pero la verdad es que tanto la Escritura, la verdad de Dios, como Dios, siempre han salido vencedores cuando han sido puestos en tela de juicio, o cuando han sido criticados, o cuando han sido tratados de destruir por los hombres. Siempre Dios ha salido vencedor, siempre su palabra, porque su palabra es infalible, porque la santidad y la justicia de Dios no pueden ser, hermanos, puestas en tela de juicio, porque Dios es un Dios perfecto. Hoy vamos a entrar al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, donde a los apóstoles los juzgan por predicar el evangelio, donde los meten presos, donde los persiguen, donde los ponen en tela de juicio y los enjuician. Los líderes religiosos y políticos los llaman a juicio por causa de predicar el evangelio. Recuerdan que venimos de la sanidad de un cojo que alborotó toda Jerusalén, que alborotó todas las élites políticas y religiosas del pueblo. Y fue esa sanidad y la predicación del evangelio lo que hizo que las esferas políticas y religiosas tomaran a los apóstoles y los pusieran en un juicio, los enjuiciaron. Vamos a mirar entonces cómo fue ese juicio. En primer lugar, como en todo juicio, vamos a ver de qué los están acusando. En primer lugar, vamos a ver cuál es la acusación. En segundo lugar, vamos a ver la defensa. Y en tercer lugar, vamos a ver el veredicto que ellos emiten. Así que vamos con la primera realidad que nos enseña el texto. ¿Cuál fue la acusación? Miren el versículo 1 al versículo 3 del capítulo 4. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, mire que dice que vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, y resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciasen en Jerusalén la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era muy tarde. Los cogieron y los metieron presos, nos dice la Escritura, porque la élite religiosa, los saduceos, los fariseos, estaban furiosos de que ellos estuvieran predicando a Cristo. Estaban furiosos principalmente de que enseñaran la resurrección de entre los muertos. Mire, la base para ellos meterlos presos, en lo que ellos estaban fundamentando para poder enjuiciarlos, era en el mensaje que predicaban y en los milagros que estaban pasando. Es decir, la élite religiosa estaba aterrada, estaba asustada por la manera como ellos estaban predicando y por la cantidad de gente que se estaba convirtiendo al evangelio. Ellos estaban resentidos porque ellos estaban enseñando que Jesús había resucitado, que Jesús era el Mesías. Y esto era una acusación directa contra los fariseos, los escribas y los saduceos que habían pagado dinero. ¿Recuerdan quiénes le pagaron a Judas para que traicionara a Jesús? Los fariseos. 30 monedas, 30 piezas de plata. Así que el mensaje de los apóstoles era una acusación directa contra el pecado de los escribas y contra el pecado de los fariseos. Era un mensaje que atentaba directamente contra ellos. Ellos enseñaban la resurrección de los muertos. Recuerden que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos negaban
la resurrección de los muertos. Por eso se resintieron cuando escucharon a los apóstoles enseñando acerca de que Cristo había resucitado y de que un día los muertos en Cristo iban también a resucitar. Eso era un mensaje que atentaba contra las enseñanzas que habían dado los saduceos. El mensaje de Cristo, hermano, era un mensaje que atentaba contra todo el mensaje de los fariseos y de los saduceos. Lo voy a decir por qué. Porque el mensaje de los fariseos y de los saduceos estaba basado en las obras de la ley. Y el mensaje de Cristo estaba ahora basado en la obra de la gracia, en la resurrección de la cruz. Entonces el mensaje de los discípulos era una amenaza directa a las enseñanzas de los escribas y los fariseos, que eran las sectas que predominaban en Israel en el momento. Recuerde que habían tres sectas: los escribas, los fariseos, los fariseos, los saduceos y los herodianos. Eran las tres sectas del momento. Y las enseñanzas de Jesús iban o atentaban directamente. Ellos estaban resentidos porque mucha gente estaba dejando estas sectas. O sea, mucha gente estaba dejando de ser farisea, mucha gente estaba dejando de ser saducea, mucha gente estaba dejando de ser herodiana por convertirse al cristianismo. Miren que en la primera predicación dice que se convirtieron 3,000. En la segunda se convirtieron, miren el versículo 4 nos dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, escuche, solo los hombres fueron contados, era como de 5,000 personas. Es decir, que el número de los hombres que se habían convertido eran 5,000. La iglesia pasó de 120 a un número muy alto. Entonces, claro, ¿qué está pasando? Ellos les está dando miedo porque la gente se les está yendo. Se les está yendo de sus sectas, se les está yendo de sus iglesias. Aún los líderes fariseos, los líderes saduceos y muchos sacerdotes, dice la Biblia, que empezaron a obedecer a la fe, empezaron a seguir el camino de Cristo. Entonces ellos están viendo una deserción muy alta. Claro, para ellos fue aterrador. Para ellos fue aterrador porque el mensaje de los apóstoles estaba diezmando poco a poco los adeptos de las sectas que se estaban sumando al cristianismo. Por eso, ¿qué hicieron? Cuando vieron que ellos habían hecho este milagro y que estaban predicando, los tomaron presos y los metieron a la cárcel. Ahora, como era de noche y a esa hora no podían hacer ningún juicio porque estaba prohibido por la ley judía, los dejaron presos toda la noche hasta el día siguiente. Miren el versículo 5 y hasta el versículo 7. Aconteció al día siguiente, ¿sí ven? O sea, los metieron a la cárcel y al día siguiente fue que se reúne la pesada para hacerles el juicio. Entonces mire, cuando se reúne la pesada, porque miren los que se reúnen. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén. Miren los que se reúnen, miren nada más y nada menos: los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y los pusieron en medio para preguntarles. Escuche, al otro día, como no los podían acusar en la noche, los meten presos toda la noche y al día siguiente los sacan y se reúne la pesada, ¿oyó? Esa era la pesada de la élite política y de la élite religiosa. Nada más y nada menos que el sumo sacerdote con toda la familia de los sumos sacerdotes, y ahí los nombra. Se reúnen los ancianos, los que pertenecían al Sanedrín, los escribas, los fariseos y los gobernantes, y ponen a los discípulos en el medio. ¿Usted se imagina qué es eso? ¿Usted se imagina toda la pesada de la élite política religiosa y ponen a estos dos hombres en la mitad de ellos dos? Se veían como dos hormiguitas mirando el peso pesado de la élite religiosa. Y entonces empieza el juicio, empieza la acusación. ¿Y cuál es la acusación que le hacen? Vamos a mirar cuál es la pregunta que le hacen ellos a los discípulos. Miren el versículo 7, poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? O sea, cuando nosotros estudiamos la pregunta que les hacen, hermano, perdóneme, pero qué pregunta tan absurda, qué pregunta tan torpe. Miren, otra versión dice así, en la Dios habla hoy dice, ellos le preguntan a los discípulos, lo ponen ahí en la mitad toda la pesada y les preguntan: ¿con qué autoridad o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? O sea, en pocas palabras, los ponen en el medio y la acusación es esta: ¿a ustedes quién les dio autoridad y quién les dio permiso de sanar a este cojo? No, pero
O sea, ¿en qué nombre? ¿Quién les dio autoridad? ¿Quién les dio permiso de sanar este cojo? Qué pregunta tan absurda. Esa fue la acusación que los estaban acusando de sanar a un hombre que estaba enfermo. ¿Le parece a usted justo ese juicio? Que a usted lo acusen de hacer algo bueno. Es como si usted de pronto, no sé, un día le diera un mercado a un pobre y lo metieran a la cárcel y dijeran a usted quién le dio permiso de darle ese mercado a ese pobre. O sea, es algo absurdo, fuera de la lógica común. Los están enjuiciando por haber orado para que se sanara un hombre cojo que se sanó. Pero es que esto lo que muestra, hermanos, esta pregunta absurda lo que muestra es el temor de la élite religiosa y política, el temor de lo que la iglesia estaba haciendo. ¿Soy claro? O sea, realmente el juicio es torpe, es tonto, es bobo, es sin fundamento. Pero lo que este juicio muestra es que había un temor muy profundo en los políticos y en los religiosos del momento por lo que la iglesia estaba haciendo. O sea, ellos empezaron a temblar de ver que esos 120 galileos que estaban por allá orando un día en un cuarto, empezaron a crecer y ya no eran 120, sino 5.120, 8.120, sin contar las mujeres. La iglesia empezó a multiplicarse, la iglesia empezó a hacer cosas, la iglesia empezó a impactar, porque la iglesia primitiva era una iglesia visible frente a la sociedad. Es decir, escúcheme esto, la iglesia primitiva no era una iglesia que se encerraba en las cuatro paredes de la iglesia. No se quedaron en el aposento alto orando por sus peticiones y sus necesidades personales y cantando coros al Señor para que los bendiga. Esa no era la razón de ser, esa no era la forma en que la iglesia primitiva se movía. No era una iglesia que se dedicaba solamente a hacer cultos y a adorar y a cantar o a orar, que era necesario hacerlo y que es parte de nuestro llamado y que es parte de las cosas que tenemos que hacer. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba en las calles. Era una iglesia que estaba predicando, era una iglesia que estaba haciendo ministerio afuera de la iglesia, estaba transformando la sociedad y el ministerio de la iglesia se estaba haciendo visible frente a la sociedad, frente a los políticos y frente a los religiosos del momento. Tan visible que estaban resentidos por cómo la iglesia estaba ganando adeptos. Era una iglesia que estaba impactando, que estaba transformando, hermanos. Era una iglesia activa que estaba ardiendo por la misión. Déjeme decir una cosa, la iglesia primitiva no perdía el tiempo. La iglesia primitiva tenía claro cuál era su tarea y su función sobre esta tierra. Hermano, y es que yo a veces me pregunto si la iglesia moderna, incluyéndonos a nosotros, tenemos claridad de a qué nos llamó el Señor. Ahorita en la alabanza yo pensaba, ¿es la iglesia moderna el tipo de iglesia que está generando un impacto y una transformación social, política en medio de nuestra generación? Yo diría que es la iglesia moderna más bien el tipo de iglesia que se ha dedicado a hacer solo cultos y actividades dentro de la iglesia para los mismos fieles de la iglesia. Nos hemos dedicado y hemos pensado que el ministerio se desarrolla acá. Tanto que hay mucha gente que dice, pastor, es que yo no sé en qué servir porque a mí no me gusta ser servidor o en la iglesia no me veo en la alabanza porque no sé cantar, no me veo en la intercesión, no me veo yo no sé en qué me veo. Pero es que a veces hemos reducido el ministerio de la iglesia a lo que se hace internamente de la iglesia. Yo le voy a decir una cosa, lo que hacemos aquí es el 10% del ministerio realmente de la iglesia. El ministerio de nosotros está afuera, en la calle. El ministerio de nosotros está con la gente de la calle, está con el vecino, está con los empresarios, está con los compañeros de la universidad, está con los compañeros de trabajo. Nuestro principal llamado como iglesia es generar un impacto con el evangelio y una transformación social. Pero nos hemos dedicado solamente a cantar coros dentro de las iglesias. Y ahora es necesario. Pero yo les he dicho, la iglesia, el reunirnos acá es y es vital, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo continuamente. Los judíos se reunían, la iglesia primitiva se reunía a orar 3 veces al día. Todos los días se congregaban y necesitamos congregarnos. Pero el impacto más profundo que nosotros debemos causar es afuera.
Es en nuestro vecindario, es en nuestra universidad, es en nuestro trabajo. Es allí donde desarrollamos ministerio, hermanos. La iglesia del Señor fue establecida, el Señor dijo esto: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No se enciende una luz y se mete debajo de la cama, sino que se pone en lo alto donde alumbre a todos. Y yo creo que a veces lo que nos ha pasado como iglesia, o lo que le ha pasado a la iglesia moderna, es que ha encendido la luz y la ha metido dentro de la iglesia. De hecho, a veces hay hermanos que dicen: pastor, ¿cuándo hacemos más cultos? Y yo creo que sí, está bien que hagamos actividades, pero necesitamos pensar, hermano, en cómo salimos de acá a impactar afuera. Y eso cada uno lo puede hacer en su trabajo. Usted no necesita un ministerio, ni que armemos una fundación. Hermano, usted está en un lugar donde puede predicar el evangelio. Pero saben, a veces no predicamos el evangelio porque yo ya hago algo en la iglesia, yo ya toco la alabanza. Entonces, como ya toco, ya estoy sirviendo al Señor. ¿Y quién te dijo que el llamado principal de la iglesia era tocar en la alabanza? Si el llamado principal de la iglesia, no, yo no predico en las calles porque yo ya oro, yo soy de intercesión. ¿Y quién te dijo que el llamado principal de la iglesia es la intercesión solamente? Yo debo hacer eso sin descuidar la tarea fundamental de la iglesia, que es predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Dígale que está a su lado: hay que salir, hay que movernos. Dígale: hay que ir a las calles, hay que hablar a nuestros vecinos, hay que hablar a nuestros compañeros de trabajo, hay que estar afuera haciendo el ministerio. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Hermano, la iglesia no fue diseñada solo para estar en cuatro paredes. Nuestro verdadero ministerio está en las calles, está en todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia debe confrontar el mundo con su mensaje. La iglesia debe confrontar el mundo con su forma de vivir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano, nuestras vidas se tornan a veces tan aburridas y vacías? Porque vivimos mucho para nosotros, porque no tenemos clara la misión. Cuando un cristiano no tiene claro que su llamado es predicar el evangelio, es un cristiano que solo vive para sí mismo y para sus propias necesidades y para sus propios problemas. Y estamos tan encerrados en la burbuja de nuestra propia vida. Estamos tan deprimidos porque no estamos haciendo la obra de Dios. Y la obra de Dios es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Hagan discípulos. Hemos reducido el hacer discípulos a una actividad que el pastor hace los martes en la iglesia. No, señores. Cada uno de nosotros debe estar preparado para salir a la calle y hacer un discípulo. ¿Cómo le parece? Cada uno de ustedes debe estar preparado no solamente para compartir el mensaje, sino para guiar a esa persona en su crecimiento y en su desarrollo personal. Yo te hago una pregunta, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos discípulos estás formando tú? Porque ese es nuestro llamado. ¿Cuántos discípulos estás formando? ¿Cuánta gente en tu vecindario, en tu cuadra, en tu universidad, en tu colegio, cuánta gente estás discipulando? ¿A cuánta gente les estás enseñando a crecer en Cristo? Hermano, ¿notan ustedes lo lejos que estamos? Lo lejos que estamos de realmente a lo que el Señor nos ha enviado. Hemos convertido la iglesia en un recinto para hacer actividades. Y yo no digo que esté mal, pero todas las actividades y todo lo que hagamos de la iglesia nos debe mover a una cosa: a hacer la tarea, a cumplir la gran comisión. Hay que movernos, hay que despertar. A veces nos encerramos mucho en nuestra vida, nos encerramos mucho en nuestra burbuja, en nuestros problemas. Hermano, la iglesia es portavoz de la verdad y la justicia de Dios en medio de un mundo de pecado y de maldad. La iglesia es el portavoz de la justicia y la voz de Dios. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nuestra misión es predicar la verdad en un mundo engañado por Satanás, en un mundo de tinieblas. La iglesia existe para proclamar la verdad. Pero entendamos hoy que cuando la iglesia cumple su tarea, mucha gente la va a odiar. Escuchen, cuando la iglesia solamente se queda en hacer actividades dentro de la iglesia, cuando pensamos que nuestro ministerio es aquí y nos dedicamos entre nosotros a engordarnos como pollitos de engorde, ¿no? Y cómo, y ay, qué gordito está el pollito, siga engordando, y nos dedicamos solamente a mirar el engorde personal de nosotros, pues a nadie le va a causar ningún problema eso.
Pero cuando la iglesia despierta y se entera que tiene una misión que cumplir, que tiene una obra que cumplir allá afuera, ahí sí se nos pone entonces la situación difícil, porque la gente se va a empezar a levantar. Y porque cuando la iglesia empieza a ser visible, entonces las élites políticas empiezan a decir, ¿y estos qué? Por ejemplo, lo que pasó el 10 de agosto, cuando salimos a marchar por las famosas cartillas. Nadie sabía la fuerza de la iglesia. Nadie sabía. Hasta que el 10 de agosto la iglesia salió, inundó las calles y el gobierno dijo, wow, ¿y qué es todo este gentío? ¿De dónde salió toda esta gente? De la iglesia cristiana, que está levantando su voz en contra de la corrupción y la inmoralidad. Y el gobierno dijo, wow, no sabía que era tan poderoso ese ejército. Porque cuando la iglesia se queda entre cuatro paredes, solamente haciendo cultos, eso no le provoca temor ni al diablo. Porque el diablo dice, ahí están los mismos 50 engordándose, ahí están los mismos 100 engordándose, ahí están. Esos ya van para el cielo, démoslos quietos. Claro, porque ese tipo de iglesia no le genera temor a nada ni a nadie. Ninguna oposición, pero cuando la iglesia empieza a predicar la verdad, a predicar la justicia, a predicar la santidad de Dios, entonces el mundo es confrontado. Entonces el infierno mismo es confrontado. Y ahí es donde empiezan las situaciones difíciles. Hermano, nuestro mensaje va a incomodar a muchos. Cuando usted predica el evangelio, usted va a obtener dos tipos de respuesta. Una, del que se salva, muy gratificante, que le va a decir gracias. Lo que tú me dijiste, gracias porque es la verdad y necesitaba escuchar ese mensaje y voy a rendir mi vida a Cristo, voy a creer en Cristo, voy a poner mi fe en Él, ¿verdad? Pero cuando la persona no quiere, cuando no tiene la gracia de Dios sobre su vida, la persona te puede terminar odiando y diciéndote, este sí es fastidioso, este sí es odioso. Porque nuestro mensaje causa dos tipos de reacciones. A ellos los metieron a la cárcel por predicar el evangelio. ¿Listo? Miremos entonces en segundo lugar cómo fue la defensa. Ya vimos una acusación sin fundamento, una acusación absurda, una acusación tonta, la acusación fue esta. ¿A ustedes quién les dio autoridad? ¿Quién les dio permiso de sanar al cojo? Miremos cómo fue la defensa. Recuerde, pongámonos en la escena. Están estos dos, Pedro y Juan, ahí, frente a toda esa élite política y religiosa, frente a toda la pesada que los puso en el centro solo para intimidarlos, y ahí todos con los ojos clavados. ¿Y ustedes qué? Y ellos ahí mirando esa pesada. Uy, yo creo que más de uno de nosotros se hubiera muerto de pánico ahí. No, ese cojo no sabemos qué pasó ahí. Pero ellos estaban ahí. Pero miren cómo fue la defensa de estos hombres. Versículo 8 y 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Mire cómo inicia el texto diciendo: entonces Pedro, lleno de ¿qué? Lleno de resentimiento. Entonces Pedro, lleno de rabia porque lo dejaron toda la noche en la cárcel. Entonces Pedro, lleno de ira contra los ancianos. Así inicia el texto diciendo: no, señores. Entonces Pedro no estaba lleno de ira porque lo dejaron toda la noche en la cárcel. Ellos se quedaron orando y cantando. Yo imagino cómo hubiera sido nosotros. De pronto alguno de nosotros al otro día: no, ¿cómo así? Yo predicando el evangelio y me dejan todo el día en la cárcel. No, Pedro estaba en la cárcel, pero al otro día se levantó al juicio. No estaba lleno ni de resentimiento, ni de ira, ni de enojo. Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Es decir, que él iba a empezar a hablar, y quien iba a hablar no era él. Pedro no iba a hablar en sus fuerzas. Pedro no iba a hablar movido por el resentimiento de estar toda la noche en la cárcel. Pedro no iba a estar movido por la ira de que lo cogieran preso acusándolo de manera injusta. No, Pedro iba a hablar no porque él estuviera herido en su yo, en su ego, sino que Pedro supo manejar la situación y ahora iba a abrir su voz lleno del Espíritu Santo de Dios. Qué gran diferencia, hermanos. Y saben que Pedro hizo esto porque Jesús se los prometió. Jesús un día les dijo, apunte el texto, Lucas 12 del 11 al 12, mire lo que el Señor les dice a los discípulos. El Señor les dijo que eso iba a pasar, y mire lo que les dice: cuando a ustedes los traigan a la sinagoga, les dice el Señor, y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo van a responder o por qué van a decir,
porque el Espíritu Santo les enseñará en esa misma hora lo que ustedes deban decir. Qué impresionante. El Señor ya los había preparado, les había dicho, cuando ustedes los cojan preso, cuando los lleven a juicio entre los gobernantes, a la sinagoga, los acusen por predicar el evangelio, no se preocupen. Bien, no se preocupen. ¿Por qué van a decir? Ustedes solo abran su boca, que el Espíritu Santo traerá las palabras adecuadas. Por eso es que dice la Biblia que ahora Pedro va a empezar a hablar lleno del Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos? Esta gente era gente que había muerto a sí mismo, era gente que no les importaba ser metidos presos por predicar el evangelio, que no les importaba ser apedreados por predicar el evangelio, que no les importaba ser amenazados por predicar el evangelio. Esta gente solo le importaba predicar el evangelio. Era gente de oración, era gente que tenía clara la misión. Era gente, hermanos, que vivía en el Espíritu. Hermanos, qué importante es poder nosotros caminar en esa comunión con el Señor para poder andar en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe en qué momento a usted le toque hablar de Dios frente a un grupo así. Porque hay audiencias que intimidan, ¿o no? Porque hay audiencias que intimidan y usted no sabe en qué momento lo llame su jefe y le diga, venga, yo necesito que usted ya mismo me le dé una charla aquí a toda la empresa, a los directivos, a los gerentes, Usted no sabe a qué hora lo llame el rector de la universidad y le diga, venga, tiene 20 minutos para que nos comparta un mensaje. Y si usted no está en el Espíritu, usted dice, no, yo no he preparado nada, yo de qué voy a hablar, yo qué voy a decir, no, díganle a otro. Entonces llaman por allá al de una secta y ese sí sale y viene y les mete su mentira y su engaño. Porque el cristiano no anda en el Espíritu, no está preparado. Porque nosotros tenemos que hacer el discipulado 1, el discipulado 2, el curso de teología, de Nuevo Testamento, de hebreo, de griego, para poder predicar. No, ellos estaban llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque era gente que caminaba en el Espíritu. Porque era gente que vivía en el Espíritu, porque era gente que no estaba perdiendo el tiempo todo el día metida en Facebook, en Instagram, chateando, whatsappeando. No, era gente que estaba dedicada a la oración. No estoy diciendo que sea malo el WhatsApp o el Facebook, no, pero es que hay gente que está llena es de WhatsApp, no del Espíritu Santo. Está llena de Instagram, llena de Facebook, porque todo el día se la pasan allí. Esta gente estaba llena de la Escritura y del Señor. Hay gente que está llena del desafío, de la voz Kiss. Eso sí, pregúnteles y les sale eso hasta por los poros. Ay, ¿vos te diste cuenta cómo más? Ay, sí, el último capítulo no, yo me lo vi por internet porque llegué tarde ayer y se lo da dentro. Esta gente estaba llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque mantenía una comunión profunda con el Señor. Entonces Pedro empieza a hablarles. Lo primero que les dice, vea, ustedes cómo nos van a acusar por el beneficio que se les hace a un hombre. Pero si ustedes nos están acusando por el beneficio que le hicimos a ese cojo, y nos están preguntando en qué nombre y con qué autoridad hacemos, pues se los voy a decir. Y aquí viene el discurso de Pedro. Corto, poderoso. Versículo 10 al versículo 12. Sea notorio a todos vosotros, recuerden, está frente a la pesada, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, vuelve el tema. Por él este hombre, o sea este cojo, está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Punto final. Esa fue la defensa. Uno pensaría que Pedro ahí viéndolos a todos diría, ay no, ay, hable usted, Juan. No, ¿cuál usted? Hágale, usted fue el que sanó de man, hágale. No, el hombre dijo, sí, nos están preguntando. Y cogió y ¡pum! Yo creo que no tardó más de 10 minutos en hablar de tal manera que les predicó el evangelio de una manera poderosa. O sea, Pedro vio la oportunidad de predicar el evangelio en las esferas políticas y religiosas. Ese momento fue un momento único. O sea, Pedro sabía. Pedro no se quejó por estar en la cárcel, porque Pedro entendía lo que entendió el apóstol Pablo, que estar en la cárcel era necesidad para predicarle a los romanos el evangelio, para predicarle a los guardias.
para llegar a las élites políticas y religiosas, a las élites de alta influencia. Pablo dijo, yo tengo que estar preso, pero la verdad no está presa. Yo tengo que estar preso porque en este momento mi ministerio es en la cárcel. Y Pedro está entendiendo que si él estaba allí, era porque la voluntad soberana de Dios había permitido que él estuviera allí preso y que era el momento ideal para predicar a la élite religiosa y política del momento. Fue una oportunidad divina y Pedro fue directo. Pedro no fue conveniente, Pedro les dijo, y ahí estaban los saduceos, los que no creían en la resurrección de los muertos, y Pedro les dice, ese Jesús, la piedra reprobada por ustedes, ese fue el Jesús, el que ustedes crucificaron. Pues les digo una cosa, esa es la fuente de salvación, porque en ningún otro hombre hay salvación sino en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pedro está desbaratando toda la argumentación de los religiosos judíos que decían que la salvación era por obras. Pedro está diciendo, ya no es por obras, ahora es por gracia. Ya no hay méritos humanos, ahora solo el nombre de Cristo puede salvar. Y ese Cristo que salva, que es el Mesías, ustedes lo crucificaron. Hermanos, fue un mensaje lleno de tanto denuedo, lleno de tanto poder. O sea, fue tan impactante la manera, el valor con el que Pedro predicó, que esta gente quedó aterrada de ese corto mensaje. Miren lo que dice los versículos siguientes. Miren lo que dice el versículo 13. Entonces viendo el denuedo, oye, ¿qué es denuedo? Viendo el denuedo de Pedro, ¿qué es denuedo? Es una forma de hablar con tanta valentía, con tanta sabiduría, con tanta fluidez que no es natural, que no es normal. Eso provenía, según ellos, solamente de gente muy estudiada. Pero viendo ese denuedo de Pedro y de Juan, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. O sea, mire, cuando la élite escuchó a Pedro ese corto mensaje, quedaron así. Dice que se maravillaron viendo el denuedo, la valentía con que Pedro se atrevió a hablar y directamente acusarlos a ellos de la muerte de Cristo. Fue tanta la valentía que ellos dijeron, esta gente, sin ser gente estudiada, sin letras, gente del vulgo, ¿qué quiere decir eso? Es decir, ellos estaban diciendo que Pedro y Juan eran hombres que no habían tenido ningún estudio teológico, y era verdad, que no pertenecían a ninguna de las escuelas rabínicas del momento, no pertenecían a ninguna escuela rabínica, era gente sin estudios teológicos, pero tuvieron al mejor maestro, tuvieron al mejor rabino, a Jesucristo. Por eso dice que se admiraban, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús, porque la sabiduría de Jesús es impresionante, porque la sabiduría que Dios da a aquel que pasa tiempo con Él, aquel que pasa tiempo con la Escritura, es profundamente poderosa. Ellos se maravillaron de ver el denuedo, la valentía, la argumentación, sabiendo que esto era inspiración del Espíritu Santo para testificar. Ellos sabían que Pedro y Juan eran gente sencilla, sin educación de ninguna escuela rabínica, pero ellos reconocían que había algo especial y poderoso en ellos. Hermanos, aquí entendemos algo. Cuando nosotros tenemos que hablar el Evangelio, nosotros contamos 100% con el apoyo del Espíritu de Dios. Yo sé que a veces nos da miedo. ¿A quién de aquí le ha dado miedo enfrentar algún auditorio alguna vez o alguna persona? Yo recuerdo una vez que un amigo me llama y me dice, venga, es que te voy a invitar a dar una charlita. Sí me dijo, no es gente cristiana, eso es una fundación, pero yo quiero que des una charlita de 30 minutos y me autorizaron para que fueras. Y des una charla de Dios, porque era gente que no era cristiana. Bueno, yo dije, bueno, voy a ir, una oportunidad de predicar. Hermano, cuando yo llego y me paro, me siento, cuando yo llego a ese lugar, el rector de la universidad tal, el rector de la universidad tal, el gerente de la empresa tal, y un poco de gente ahí toda rara, la señora, el político volante, eso no es una gente pesada. Y yo dije, oiga, ¿yo qué les voy a predicar? En serio, me dio pánico. Y yo apenas decía ese día, ¿yo qué hago aquí? Y yo con un mensaje bien sencillo, porque pues No, y cuando yo los escuchaba a ellos, porque algunos pasaron primero que dar una poesía que yo no entendía nada, tenían un léxico, ese léxico volado, esas palabras que yo era... Hubo un poema que yo no entendí ni pito de lo que la señora dijo, y todo el mundo, uy, qué poema tan maravilloso. Era una gente con una educación, un nivel educativo muy alto.
No, hermano, yo me veía como una hormiguita, pero yo dije, Señor, tú me traes aquí. Me paré y prediqué. Y vi el denuedo de Dios. Vi el denuedo de Dios en ese lugar. Vi cómo el Señor me usó. Pero yo entiendo que hay públicos a los que tememos. Usted dice, el pastor, yo creo, no, él está acostumbrado a predicar en la iglesia. Bueno, una cosa es estar acostumbrado a predicar aquí donde nos conocemos, donde si yo me equivoco, usted dice, el pastor otra vez con el mismo chiste bobo ese que echa. O si me equivoco, yo edito el video y listo. Y listo. Pero hay lugares donde uno no se puede equivocar. Pero yo creo una cosa, yo creo que el Espíritu Santo está en nosotros. Y que nosotros no dependemos de nuestra argumentación, ni de nuestros estudios teológicos, ni de los discipulados que hemos hecho, aunque eso es importante. No es que usted va a decir ahorita, yo no me discipulo porque yo no necesito eso, es el Espíritu el que fluye. No, necesitamos discipular, necesitamos avanzar a nivel teológico, pero algo sí es verdad, Dios no depende de nuestra teología. Dios no depende, la obra soberana de Dios para ganar el mundo es de Él, es su gracia. Pero Dios quiere usarnos y tenemos que ser instrumentos preparados. Hermano, el Espíritu Santo está 100% comprometido con la misión de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces ya tenemos 2 puntos hasta acá. Primero, la acusación. Segundo, la defensa. Vamos a la tercera parte de un juicio. ¿Cuál es? Cuando habla la parte que acusa y habla la defensa, viene el veredicto. Entonces el juez dice, bueno, ya lo escuché, vamos a tomar la decisión. Entonces viene la decisión. Pero es que eso era bien injusto, porque los mismos acusadores eran el mismo jurado. O sea, eso de juicio lo pierde cualquiera. Imagínense a usted que el que lo acusa sea el juez. Uno, no, pues ya perdí. ¿Sí o no? Si el que me acusa es el juez, ya perdí. O sea, ellos llevaban todas las de perder por todo lado. Pero miren lo que sucede, el veredicto. Recuerde que quien está en juicio no son ellos, es la verdad del Evangelio. Y es Dios mismo quien es llevado a juicio. Pero lo bueno es que Dios nunca pierde, porque Él es justo y santo. No porque sea ventajoso, sino porque Él es justo y santo y es imposible que Él pierda. El veredicto, y terminamos. Versículo 14 al versículo 16. Y viendo al hombre, o sea, los fariseos y los saduceos, viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, imagínense, no solo estaba Pedro, Juan, sino que estaba el cojo ahí también, apoyando. El cojo dijo, no, pues yo creo que el cojo dijo, si aquí están por mi problema, yo me meto también y enfrento lo que sea. Y el cojo se les paró ahí estaba el cojo con ellos. Entonces viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, o sea, no había nada que hacer. Ellos decían, ¿cómo? No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y esto no lo podemos negar. O sea, increíble. Se reunieron, dijeron, sáquenlos. Entonces sacaron a Pedro, a Juan y al cojo. Los sacaron del concilio. Y empezaron a decir, como a tomar una decisión y ¿qué vamos a hacer? Realmente lo que ha pasado es notorio a todo el mundo. Este cojo ha sido sanado, no podemos decir nada en contra, no hay manera de acusarlos. Estamos fregados, perdónenme la expresión, estamos fritos, ¿qué vamos a hacer? Hermano, todo era absurdo, todo era sin fundamento, todas las evidencias, aunque parecía el juicio estar a favor de los que acusaban, todas las evidencias estaban en contra de ellos. Qué bonito es Dios, ¿no? Miren, el hombre que había sido sanado estaba ahí, más de 40 años enfermo. O sea que no podían decir que era una mentira, porque si decían, eso es una mentira, ustedes no sanaron a nadie. El cojo decía, ay, ¿cómo que no? Mire, 40 años de nacimiento cojo, vea cómo salto. Cánteme remolineando. No podían hacer nada, ahí estaba el cojo, dando testimonio diciendo, aquí estoy, ya no soy cojo. El pueblo lo había visto, ellos dijeron, el pueblo ha visto, o sea, esto ya se hizo noticia popular. El pueblo lo vio, está en YouTube, está en Instagram, está en las redes sociales, tiene el mayor número de reproducciones, entonces no podemos hacer nada. Esto es noticia mundial. La iglesia tenía al pueblo a favor. ¿Y cuántos saben que en últimas quien gobierna es el pueblo? ¿Usted sabía eso? En últimas quien gobierna una nación es el pueblo, una nación democrática la gobierna el pueblo. Por eso ellos tenían miedo, porque la iglesia se había ganado el favor del pueblo. La predicación era genuina, era verídica. No había nada que refutar, Jesús había resucitado, no podían refutar nada de ella. Parece que los escribas y los fariseos estaban en graves aprietos, tanto que conferenciando entre sí, decían, ¿qué vamos a hacer? O sea, no los podemos acusar de nada, aquí no hay nada que hacer, estamos fritos, ¿qué vamos a hacer?
Yo creo que todos callados, pero propongan algo. Hay que hacer algo. Esto no puede ir creciendo. Esto no se pueden seguir multiplicando. Estos van a acabar con nuestras religiones. Hay que hacer algo, hay que frenar a esta gente. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Conferenciando entre sí, miren la decisión, versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más, dice uno de ellos, entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que no hablen de aquí en adelante en el nombre, a hombre alguno en ese nombre, o sea, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Lo único que pudieron hacer fue intimidarlos. Fue llamarlos y decirles, venga Pedro, venga Juan, venga Cojo, vengan para acá. Listo. No los vamos a dejar en la cárcel, no los vamos a enjuiciar. Pero sí les vamos a hacer una represalia, me hacen el favor. Y de aquí en adelante no hablan más en el nombre de Jesús a ningún hombre. No enseñan más esa doctrina extraña que ustedes traen. Porque si la enseñan, los mandamos a quebrar. O los metemos a la cárcel. O les hacemos algo. O sea, los amenazaron. Los amenazaron. Les dijeron, no más, no hablen más en el nombre de Jesús. No prediquen más esas cosas. Ellos quieren impedir, hermanos, que los apóstoles y la iglesia primitiva desobedezcan un mandato que viene del cielo. Porque ¿quién fue el que lo mandó a predicar? Cristo. ¿Y quién quiere impedir la predicación? Las élites religiosas y las élites políticas del momento. Oye, qué decisión tan torpe. No prediquen más, no hagan más milagros, no sanen más gente, no hagan cosas buenas. Déjenos a nosotros seguir manipulando la cosa. Déjenos a nosotros seguir tomando las decisiones. Déjenos a nosotros seguir estando tranquilos. Ustedes cállense. Listo, ya son 5,000 y pico, ya quédense ustedes ahí, entre ustedes, que no crezca más esa iglesia, que se queden ahí, es más, si quieren les construimos un templo, se meten todos ahí, no le hablan a nadie, pero que no siga creciendo esta epidemia, porque estaba volviendo una epidemia buena, ¿no? Porque se estaba regando el evangelio por toda Jerusalén. En últimas, ellos quieren impedir el crecimiento de la iglesia, que amenaza, porque la iglesia amenaza todo su sistema corrupto, mentiroso y manipulador. ¿Soy claro? ¿Por qué la iglesia se volvió una amenaza? Porque ellos querían seguir teniendo el control. Ellos querían seguir controlando y manipulando la gente. La iglesia se estaba volviendo una amenaza porque estaba creciendo. Y la iglesia estaba hablando de justicia, de santidad, ayudando a los pobres, ayudando a las clases sociales menos favorecidas, predicando el evangelio, incluyendo a los despreciados por la sociedad, los políticos y el sistema económico. Pero qué decisión tan satánica, ¿verdad? Esta decisión, ¿de dónde proviene? Del infierno, porque es Satanás el que quiere que la obra de Dios no crezca. Yo te hago una pregunta. Yo me pregunto, hágase usted esta pregunta también. Si en lugar de Pedro y Juan hubiésemos sido usted y yo, que a usted lo hubieran cogido preso y lo pongan ahí, y que a usted le digan, vea, que a usted lo amenacen así, le digan, vea, usted quiere vivir y quiere que su familia viva, no vuelva a predicar en el nombre de Jesús. O lo matamos. ¿Usted qué hace? Claro que a muchos les queda fácil porque no predican. A muchos les queda fácil porque muchos no le hablan a nadie, son cristianos 007, ni en la casa sabe que son cristianos. Ay, ¿usted está yendo a esa iglesia? ¿Desde cuándo? Ay, mamá, hace como 5 años, pero es que no le había dicho. Pero si nos amenazan por predicar el evangelio, ¿qué hacemos? Yo creo que, venga, yo creo que en el fondo eso da sustico, ¿no? Que a usted le amenacen su familia, su vida, yo creo que eso en el fondo da sustico. Pero yo creo que eso lo pone a uno a pensar realmente cuál es la prioridad en la vida de uno. Si la prioridad de uno es predicar el evangelio, o no lo es. O no lo es. ¿Cuál fue la respuesta entonces de Pedro y de Juan? Pedro y Juan dijeron, claro, no, qué pena con ustedes ofenderlos, qué pena con ustedes, hombre, que se les esté convirtiendo en la gente. No vamos a predicar más, vamos a dejarlo ahí. Ya no vamos a hablar más de Cristo. No vamos a dejar que esto siga creciendo, no, pero no nos vayan a ver nada. No sean malitos con nosotros. ¡No! Versículo 19 al 22. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de acusarles,
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en el que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pedro y Juan le dijeron: papito mío, con todo el respeto del mundo, qué pena con ustedes, pero seguiremos predicando. Qué pena con ustedes, pero nuestra tarea, nuestro Dios nos mandó a predicar el evangelio, y no solo aquí, a todas las naciones. Así que con todo respeto del mundo, ahora más que nunca vamos a predicar. Y si nos meten a la cárcel, pues aquí nos volvemos a ver. Pero no vamos a dejar de alzar la voz en el nombre de Cristo. Hermano, Pedro y Juan entendían que nada ni nadie podía frenar la tarea que ellos tenían por delante. Ni las esferas políticas, ni las esferas del poder religioso, ni las esferas económicas. Ninguna persona puede, hermano, detener la misión que Dios nos ha encomendado. Es una orden superior a cualquier orden. Dios nos dijo: prediquen el evangelio, y nosotros tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Opóngase quien se oponga, porque hay una orden superior a cualquier otra ley humana. Mis hermanos, ellos les hicieron entender que el Dios al que servían era un Dios soberano que gobierna sobre todos los reinos humanos, y la palabra de Dios es más pesada que cualquier ley o cualquier imposición humana. La iglesia, hermano, yo creo que aquí sale una gran reflexión, porque justo este mensaje cuadró con muchas cosas que el país está viviendo y a lo que la iglesia le teme. Alguien me preguntaba en estos días: bueno, si estamos frente a un gobierno cuyas leyes van a afectar la iglesia, porque todo lo que ha hecho este gobierno ha atentado en muchos aspectos contra la integridad y la moralidad, ¿sí? Y ha atentado directamente contra la iglesia en muchas cosas. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Porque la Biblia dice que nosotros nos tenemos que sujetar a las autoridades, ¿verdad? La Biblia dice que el gobierno lleva la espada, la autoridad civil lleva la espada dada por Dios, y la iglesia debe obedecer. Y es verdad, la iglesia debe obedecer las leyes de un gobierno civil. Pero cuando esas leyes van en oposición a lo que Dios nos enseña en su palabra, la iglesia está llamada a no sujetarse. ¿Soy claro? ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿Cómo así? Ustedes no me van a poner a mí esa ley. ¿Cómo así? O sea, ¿nos van a poner una ley de que no podemos predicar a Cristo? Es imposible, porque hay una ley superior que nos dice que tenemos que predicarlo. Entonces hay momentos donde la iglesia se sale del sistema, inclusive se rebela contra el sistema, hermanos, como ellos lo hicieron. Ellos se rebelaron y dijeron: no, nada nos puede impedir que hagamos la tarea encomendada por el Señor. Hermanos, porque cuando las leyes son contrarias, las leyes de un gobierno son contrarias a la misión, la iglesia está llamada con sabiduría, escuche, repito, con sabiduría, porque no falta el rebelde sin causa. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Acabemos con todo! No, venga. La iglesia, sí, porque hay mucho revolucionario, pues. La iglesia está llamada con sabiduría a ir en contra de esas leyes, aunque esto les signifique la persecución. Por causa del sistema. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que hay países comunistas donde el evangelio no lo dejan penetrar? Hay países donde no dejan predicar. Literalmente usted no puede predicar, o lo meten a la cárcel y lo pueden matar por enseñar cosas que destruyen la cultura de un país. Hay países comunistas donde no se puede hablar el evangelio, donde la iglesia se tiene que reunir en secreto, en las casas. China es un país comunista, donde la iglesia donde no pueden entrar Biblias. Las Biblias que entran por contrabando. Entonces, en esos lugares la iglesia tiene que ser muy sabia. No es que usted: sí, me voy a revelar, entonces me voy de misionero y arma una tarima en la mitad de la plaza y empieza a predicar. No, hermano, no, tampoco. Con sabiduría la iglesia tiene que saber cómo lleva el evangelio a ese tipo de sistemas que son opresivos contra la verdad de Dios. Por ejemplo, allá no dejan entrar Biblias. ¿Cómo meten las Biblias? Usted no puede llegar diciendo: Dios me mandó aquí, vengo con 2000 Biblias porque tengo una orden de Dios. No lo van a dejar entrar. Entonces, ¿cómo meten las Biblias allá? Por contrabando. Meten la Biblia por contrabando. Y uno dice: ¿el contrabando es ilegal? Sí, es ilegal, pero así están metiendo las Biblias a esos países comunistas. Es la única manera de que ingresen. Y cuando a ellos les llega una Biblia, usted busca esos videos, hermano, esa gente llora. Esa gente empieza a leer la Biblia, llora de ver la Biblia, de tener la Biblia en sus manos.
Hay lugares, hay estados en Estados Unidos donde el pastor, le dicen al pastor que tiene que predicar. Hay estados, véase, Dios no está muerto todos, eso es verdad. Bueno, aunque la queremos poner, pero hay estados, hay lugares donde usted tiene que pasar los bosquejos de lo que usted va a predicar en el mes. Y a usted le pueden decir, mira, al favor, y esto no predica, porque esto va en contra del sistema. Hermano, es que hay países fregados. Cuba, por ejemplo, es un país donde no hay acceso a internet. No, ellos no tienen acceso a internet. ¿Por qué? Porque no quieren que la gente se culturice, se instruya. Entonces ellos bloquean todo para poder manipular el entendimiento. Y todos los medios de comunicación son del gobierno. Como quien dice, para que la gente no vea otra cosa y se rebele. Hay países, hermano, donde es complicado predicar y ser cristiano. Usted aquí va en patineta. Usted aquí, mire hermano, aquí tenemos sonido, tenemos auditorio, nos podemos reunir, hacemos varios cultos a la semana, nadie nos dice nada hasta ahora. Hasta ahora. Porque no hay que ir muy lejos para entender que muchas de las medidas que se quieren tomar actualmente están llevadas a desaparecer la iglesia. Miren, perdónenme que hable de esto, pero ustedes saben que viene una nueva reforma tributaria, ¿verdad? Sobre todo los contadores y todo el mundo se da cuenta. Una reforma que quiere oprimir las clases medias y las clases pobres, donde el IVA va a pasar del 16 al 19%, donde vamos a tener, si mercábamos con 400,000 pesos, nuestro mercado ya va a costar 474,000 pesos, donde no le van a poner IVA a todo, donde los que ganan más de 3 salarios mínimos tienen que declarar renta. Entonces eso oprime a la clase media y a la clase pobre. A los ricos no los toca. Pero a la iglesia, de una manera especial, sí que la oprime. Estuvimos reunidos analizando la nueva reforma tributaria con unos contadores, con gente pesada que sabe del tema y unos pastores. Y ellos nos decían, por ejemplo, cosas como esta. La iglesia, muchas iglesias tienen que empezar a pagar renta. Bueno, no hay problema. Si hay que pagar impuestos, pagamos impuestos. Pero ya las iglesias no van a ser tomadas como una entidad sin ánimo de lucro, sino como si fuera una empresa, pero la opresión es peor que para una empresa. Pasan cosas como esta, ya la DIAN regula las iglesias, listo, que nos verifique si todo es legal, eso está bien, pero no, ahora la DIAN se mete a decirnos cómo tenemos que manejar el dinero, y si la DIAN a una iglesia le dice, a mí no me parece que esa plata vaya para misioneros, eso está mal dirigido, entonces la iglesia no lo puede hacer, porque es la DIAN ahora la que toma las decisiones en ciertas inversiones de la iglesia. Es ahora, las iglesias deben colocar las listas de sus diezmadores, de sus ofrendantes, en una página web pública con nombre y número de cédula y cuánto dona. Listo, para uno que si diezma unos 50,000 o 100,000 pesos no hay problema, o 200,000 pesos no hay problema, pero un empresario que aparezca ahí está fichado por los extorsionistas. Un peligro. Pero ahora toda la información tiene que ser pública. Entonces están tratando de hacer cosas, no, y muchas más. Por ejemplo, ya un pastor no podría contratar a su hijo o a su esposa o a ningún familiar para que sirvan en el ministerio, porque no puede haber un familiar de uno de los dirigentes trabajando con la iglesia. Ya la DIAN dice que solo el 30% de los ingresos, entonces si una iglesia pequeña que recibe 1,000,000 de pesos de ofrenda, solo le pueden dar al pastor 300,000 pesos. Entonces el pobre pastor no va a poder ni pagar el arrendo. ¿Están ustedes viendo? En el fondo lo que todo esto desea, lo que estos gobiernos desean es frenar el avance de la obra de Dios, porque como ellos han visto que la iglesia está creciendo y se le está volviendo una bola de nieve, entonces ¿qué dicen? Hay que frenar que el pueblo crezca. Entonces empiezan a poner leyes y no solo se viene esto, se vienen otras cosas para frenar el desarrollo de la obra de Dios. Entonces no estamos tan en patines. Pueden venir cosas difíciles, pueden venir cosas feas, hermano, y tenemos que orar. Ahora, nosotros debemos entender que el común denominador de la iglesia es que sea perseguida, porque la iglesia siempre va a levantar su voz contra la corrupción, contra la inmoralidad. Pero entonces cuando el gobierno empieza a ver eso, la gente se empieza a asustar y viene persecución. Pero entonces el común denominador es que la iglesia sea perseguida porque la iglesia declara la justicia, la verdad y la santidad de Dios. Por eso, hermano, tenemos que orar por nuestros gobernantes y también votar bien. Aquí nunca le vamos a decir por quién vote, pero usted debe votar bien, pedirle al Señor sabiduría, porque hay gobiernos que lo único que impulsan es la inmoralidad, el pecado, la corrupción y la pobreza.
Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría y votar bien. La Biblia dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime, dice Proverbios 29:2. Pero como conclusión, hermano, Pedro y Juan dijeron, no podemos aceptar eso. Vamos a seguir predicando a Cristo, y pongan las leyes que pongan, nosotros seguiremos predicando a Cristo. Amén. Pase lo que pase, nosotros seguiremos cumpliendo con la tarea y con la misión del Señor. ¿Sabe qué es lo bueno? Lo bueno es que el Señor prometió que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y que por la gracia de un Dios soberano la iglesia seguirá creciendo, y es en medio de la persecución que la iglesia crece y se multiplica y se fortalece mucho más. Dios siempre triunfará cuando lo lleven a juicio. Dios siempre triunfará cuando lo pongan frente a un tribunal, porque cuando nos enjuician, cuando enjuician la iglesia, no es a la iglesia a la que enjuician, sino al Dios al que la iglesia representa, y ese Dios nunca pierde, porque nada puede poner en juicio la justicia y la santidad moral de nuestro Dios. Hermano, tenemos un Dios que pelea por nosotros, tenemos un Dios que va delante de nosotros, la victoria está asegurada. Debemos predicar sin temor, porque Dios es soberano, tiene el control, y la iglesia seguirá avanzando, no importa lo que suceda fuera en el mundo. Tenemos que seguir predicando y seguir transformando con el evangelio e impactando nuestra sociedad. No podemos quedarnos en cuatro paredes. Hay una misión afuera de su casa que usted y yo tenemos que hacer. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?